Mónica estuvo otro día en la Escuela de Arte de Almería, en la que lleva el nombre de don Carlos Pérez Siquiere, insigne artista almeriense. Bueno, pues estuvo allí y me ha prometido que ha hecho un vídeo y un reportaje allí interesante y que tiene muchas cosas que contarnos. No lo voy a hacer esperar más. Adelante, Mónica. Estamos en la Escuela de Artes porque nos hemos venido a conocer la exposición de Enrique Bonet, La araña del olvido, una novela gráfica que habla de Agustín Penón y de Federico García Lorca. Tenemos con nosotros al protagonista. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Bueno, una exposición de una novela que ha tenido un gran éxito. Bueno, un gran éxito dentro de lo que es el mundo editorial, el mundo del cómic en España. Y bueno, dentro de eso sí, yo al menos estoy muy contento con el resultado, sobre todo con la acogida de los lectores. Vamos a hablar un poco de la exposición que comienza aquí con esta imagen del protagonista, de Agustín Penón, y que pasa por diferentes secuencias. Sí, la exposición sobre el cómic La araña del olvido que yo hice, basado en el libro de Marta Osorio, Miedo, olvido y fantasía, en el cual se recoge la investigación que Agustín Penón realizó en Granada durante los años 1955 y 1956. La exposición intenta, por un lado, resumir de una manera gráfica en 20 paneles lo que son 160 y tantas páginas de cómic, ¿no? Yo he planteado la exposición también como una especie de cómic viviente en el cual el lector pueda, de una manera fácil y rápida, hacerse una idea de lo que se cuenta dentro de la investigación de Agustín Penón, de la peripecia que vivió en Granada y de los personajes y las distintas hallazgos que fue encontrando en su investigación en Granada y en Madrid, que fue fundamentalmente donde estuvo en este periodo. Hay aquellas personas que nos están viendo que no saben en qué consiste esta investigación. Vamos a hacerles un pequeño resumen. Sí, Penón fue el primer investigador que de una manera seria, concienzuda, rigurosa, empezó a investigar sobre lo que en ese momento era un gran enigma, que era la muerte, el asesinato de Federico García Lorca. Las razones de su muerte, los culpables de su asesinato y también el lugar en el que podía estar enterrado o podía estar sus restos. Él, cuando llegó a Granada, no conocía tampoco las investigaciones previas que ya habían hecho gente como Gerald Brennan, que se habían empezado a acercar un poco a ese enigma, pero realmente él fue el primero, como digo, que de una manera seria y durante un tiempo muy amplio realizó ese trabajo. Fue el primero que, por ejemplo, conoció al Manuel Castilla, el conocido como Manolillo el comunista, que era durante mucho tiempo se pensó que era el enterrador de Lorca. Él fue el primero que visitó el famoso olivo que todavía hoy día está en Alfacar, en el parque de Alfacar, donde supuestamente en esos alrededores estaba enterrado Federico. Fue también el primero en demostrar la muerte de Lorca, porque él encontró el certificado de defunción de Federico en la audiencia de Granada, en los archivos de la audiencia, con lo cual se demostraba documentalmente que estaba muerto, porque hasta ese momento había incluso dudas sobre el destino final del poeta. Y fue también el primero en hablar con el que todo el mundo señalaba como el principal culpable de la muerte de Lorca, que era Ramón Ruiz Alonso. Él estaba en Madrid en ese momento, era un personaje que vivía ya como retirado y un poco fracasado y aislado del régimen, y Penón fue el primero que lo localizó y pudo entrevistarlo y hablar con él para dar su versión también de esos hechos. ¿Por qué decidiste pasar esta historia a cómic? Pues bueno, en cómic porque es el lenguaje que yo conozco, el lenguaje que utilizo, en el que yo he trabajado siempre, y porque fue una historia que desde el principio, desde que yo conocí el libro de Marta Osorio, me atrapó totalmente, y en él se reunía una serie de circunstancias que me motivaban a enfrascarme en un trabajo tan denso y que me llevó tanto tiempo. Entre otras cosas, se desarrollaba en Granada, la ciudad en la que yo vivo,
y en una época histórica que me interesaba mucho, los años 50, la época de la posguerra, y porque reunía, aparte de un tema fascinante, que es el propio misterio que rodea al asesinato de Lorca, reunía una serie de personajes para mí muy atrayentes, ¿no? Una galería de personajes que Agustín Penón va conociendo a lo largo de su investigación y que nos relatan también un retrato, nos hacen un retrato muy vivo y muy interesante de la Granada y de la España de la época, ¿no? Son una galería de personajes de distintas clases sociales, de distintos ámbitos y entornos, y cada uno de ellos aporta una visión muy interesante sobre esa época y sobre esa ciudad, ¿no? Nos decías que te ha llevado un gran trabajo. Sí, ha sido bastante tiempo. En principio, la propia lectura del libro, como esta mañana he intentado contarle a los estudiantes que hemos tenido una charla con ellos, ya el proceso de adaptación de un trabajo previo, como era el enorme libro de Marta Osorio, condensar ese libro, que no es un relato como tal, no es una novela, es un relato de entrevistas, de distintos retazos biográficos, y convertir eso en una historia, en darle un hilo narrativo y seleccionar de ahí todo lo que supone construir una historia con una cierta progresión dramática, ya en sí ya fue un reto, ¿no? Ya fue complicado, la escritura en sí del guión. Por supuesto, la búsqueda de documentación, de información gráfica, para poner en pie todo el armazón de una historia, porque había lugares ahí, sitios de Granada que todavía perviven de aquella época, pero había muchos otros que ya no estaban. La Granada de hoy es muy distinta a la del año 50. Y luego, por supuesto, la fase ya propia de dibujo, ¿no? Que en total, no sé, son años de trabajo que es difícil de resumir. Yo hablo siempre de un par de años en lo que es la parte ya pura y dura de dibujo, pero previamente hay mucho trabajo detrás. Pues muchísimas gracias, Enrique, y enhorabuena por esta exposición. Pues muchas gracias a vosotros. Alfredo, una exposición que va a estar aquí en la Escuela de Artes hasta el próximo, ¿qué días de noviembre? 24 de noviembre, perdona, y que posteriormente podremos disfrutar de ella también en la Universidad de Almería.